Y precisamente hablando de mercados, si vamos a colocar las perspectivas que tenemos en el día de hoy, pero después de un análisis concienzudo, de un análisis serio y sobre todo de observar la realidad, analizarla en profundidad en los últimos meses, pues queremos hablar de qué nos puede deparar el 2016. Y para eso contamos al otro lado del hilo telefónico con don Gonzalo Cañete de Soto, el ejecutivo de cuentas de Susquote. Don Gonzalo, muy buenas tardes y muy bienvenido. Buenas tardes, don Javier, un placer. Pues bienvenido además, porque esta es la primera vez que está aquí con nosotros en Todos Economía. Sí, efectivamente. Y tenemos, desde luego, en el día de hoy no nos hemos aburrido, ya hemos visto muchísimas cosas que contar y que analizar, pero sobre todo queríamos poner el foco, y si le parece vamos a empezar por la renta variable, por la bolsa, donde hoy hemos visto importantes caídas. ¿Cuáles son, bajo su punto de vista, lo que cabe esperar del 2016? Es decir, ¿esto que ha pasado en el día de hoy puede ser representativo de lo que nos encontremos en los próximos meses? Bueno, podría ser una especie de simulación de lo que a nivel general podría ser en 2016, pero obviamente lo que ha ocurrido hoy es extremadamente exagerado. No nos olvidemos que el mercado tiende a exagerar los sentimientos o las emociones que se representan. Obviamente en cada movimiento de bolsa siempre hay algo fundamental, pero exagerado. Como he citado en alguna ocasión al señor Costolani. Costolani decía que en la bolsa 2 más 2 son 5 menos 1, y en este caso creo que tenemos un ejemplo clarísimo. Usted comentaba, por ejemplo, que la caída del IBEX había sido algo menor que la del DAX. Esto es entendible, además, si nos fijamos primero en que el mercado alemán permaneció cerrado durante la última sesión de Wall Street. Segundo, que el mercado español ya había descontado bastante los problemas que hemos tenido a raíz de las elecciones. Por lo tanto, partíamos de un punto de arranque bastante más bajo que el del resto de las bolsas. Y segundo, o tercer punto, mejor dicho, creo que el DAX es bastante sensible al eurodólar, y como hemos visto hoy, el movimiento que ha habido de petróleo, la subida del eurodólar bastante fuerte o agresiva al principio de la sesión en Europa, creo que ha dejado un panorama de difícil interpretación porque se vuelve complicado. Hay muchos factores moviéndose. Tenemos un factor geopolítico latente ahí, el tema de Irán y Arabia Saudita, que ahora comentaremos un poco más en perspectiva, porque obviamente eso influirá durante 2016, el petróleo y lo que ocurre en Oriente. Pero de entrada hemos tenido un movimiento fuerte del petróleo hoy, hemos tenido un repunte del eurodólar. Ha habido durante la sesión americana también palabras de la Reserva Federal de Atlanta revisando a la baja el crecimiento de GDP, del Producto Interior Bruto estadounidense del último cuatrimestre, con un recorte de prácticamente un 50%, que deja además el ratio anual de crecimiento de Estados Unidos un 25% más bajo del de 2014. Es decir, en 2015 habríamos crecido, sí, en Estados Unidos, pero por debajo del ritmo de 2014. Entonces, deja una entrada de año complicada. Bien, perspectiva, fíjese que yo creo que lo que tengo más visto o más ojos puestos es, primero, el movimiento del crudo, que creo que será tendencialmente bajista sencillamente por un punto de vista técnico. Si miramos un gráfico que abarque los últimos 5, incluso 10 años, veremos que durante este último año hay una figura bastante significativa desde el punto de vista chartista, que es una proyección de una caída del petróleo perdiendo los 37, que ya los perdimos. O sea, toda la subida que hemos tenido es un pullback. No olvidemos que hoy lo hemos visto, hoy subía el petróleo, pero de vuelta ha vuelto a tener una bajada bastante fuerte. Creo que hay mucho interés en colocar un petróleo bajo, pero aquí está la clave para 2016. Habrá que vigilar, por ejemplo, el que mantiene el petróleo bajo es Arabia Saudita. Arabia Saudita está alineada con los intereses norteamericanos en la región. Estados Unidos se pone en una posición anti-Assad en Siria, y creo que el mantenimiento del petróleo bajo viene en la línea de forzar tanto a China, sobre todo a Rusia, porque Rusia tiene una gran dependencia de la venta de hidrocarburos. Solamente el 68% de los ingresos de Rusia en 2014 dependían del hidrocarburo, por lo tanto se ve muy perjudicado, y quien no crea en esta influencia puede revisar las cifras económicas de Rusia, la increíble subida que ha tenido el tipo de interés interbancario en Rusia durante este año, el debilitamiento del rublo que ha tenido durante 2015. Entonces, ¿qué pasa? Nos deja una puerta abierta a oportunidades. ¿Cuáles son esas oportunidades? Creo que puede haber llegados incluso una bajada hasta los $20 el barril. Nos dejaría muy buena situación en el sector energético. Lo malo, claro, es que hasta que lleguemos a esos $20 por barril habrá caídas en bolsa, obviamente. Voy a soltar aquí una referencia. 19,80 puntos en el S&P 500 es el punto de anclaje, el punto de suelo para la renta variable de Wall Street. 1980. Eso es. Yo creo que es una zona en la que podemos tocar madera para ver si aguantan ahí, entran compras.
se mantienen los niveles en Wall Street, pese a el mal arranque que hemos tenido. Fíjese que hablaban de cifras récord que dan muy buen título a algunas declaraciones de prensa, que son pues la mayor caída de la historia en el Eurostoxx 600, la mayor caída desde 1938 para el Dow Jones. Entonces, muy mal arranque, pero obviamente creo que muy exagerado. Entonces, seguramente lo que veamos es que se estabilizan. Creo que en 1980 puntos el S&P por arrancar, pero lo importante es, y perdone que me vaya por las ramas con eso, pero lo importante será vigilar la cotización dólar rublo, el precio interbancario de Rusia, en caso de que el tema de las sanciones, que estamos viendo paulatinamente cómo hay diferentes voces, primero desde Italia, otras internas dentro de Alemania, el propio partido de Merkel, sobre la conveniencia o no de mantener sanciones contra Rusia, y el tema geopolítico es fundamental en Oriente Medio. El que maneja el mercado del petróleo es Arabia Saudita. Arabia Saudita tiene problemas de déficit ahora mismo por mantener el crudo bajo. Creo que el mantenimiento del crudo bajo viene con un interés geopolítico claro, que es perjudicar al bloque asiático, en este caso a Rusia, porque perjudicando de ese modo a Rusia se fuerza, por decirlo así, a un control hegemónico dentro de la región. Y segundo punto, porque Rusia soporta al gobierno de Siria e Irán. Y en este caso el enfrentamiento está claro. Pero la cuestión está en hasta cuándo puede mantener Arabia Saudita unos precios de crudo tan bajos. En este caso, si se levantase al final ese veto, porque no hay que olvidar que el crudo es un mercado muy intervenido, lo que veremos será un repunte muy fuerte y súbito del crudo durante el 2016. Ocurrirá de repente, será cuando Arabia Saudita acceda a una reducción de la oferta, porque precisamente necesitará financiación, y con eso repuntará. Y la entrada de capital que se producirá hacia Rusia con un interés interbancario del 11% creo que será clarísima. O sea, habrá una demanda muy fuerte de entrada de capital hacia la zona de Asia. Habrá que también vigilar posibles repunte de China, porque China lleva casi un año y medio descontando y con malos datos. En algún momento probablemente vuelvan a apretar el acelerador o traten de aumentar el consumo de bienes industriales, y eso probablemente también provocará un repunte del petróleo. Entonces, eso será lo fundamental. Para los que sigan más el mercado de acciones, tengo otra cosa también que decir relacionada con eso. Si vemos un crudo que baja bastante, muy probablemente veamos sector energético, como le decía, ExxonMobil, por ejemplo, o Chevron en Estados Unidos, con niveles que en pocas ocasiones encontraremos en los próximos 10 años. Entonces es muy probable que el que quiera hacer cartera pueda buscar una buena cartera en el sector energético. Lo demás se lo dejo a usted, Javier, lo que quiera comentar, porque realmente el sector bancario tiene también algunas nuevas normativas en Europa y en Estados Unidos. Precisamente de todo lo que usted ha comentado, Gonzalo, he hecho una lista que me gustaría pues que la desarrollásemos un poquito más, más allá, sobre todo por situar a los oyentes de cuáles son los indicadores principales y cuál es el síntoma de mercado que cada uno de ellos nos da. Hablaba del mercado ruso, concretamente del rublo y del mercado interbancario. En Rusia tenemos una situación en la cual la inflación sigue disparada. Sí. Es decir, que si la inflación sigue así y además, por ejemplo, pues ya se han vuelto otra vez a poner sanciones sobre la exportación de granos, que es uno de los, para intentar pues un poco intentar conservar los precios internos dentro de este mercado. En el caso del rublo, o sea, por ejemplo, hablamos del cambio contra el dólar, y en el caso del mercado interbancario, lo que esperamos es que haya medidas monetarias que sigan siendo restrictivas para intentar controlar esa inflación. Eso es, bueno, de primeras, de hecho, las medidas restrictivas ya han sido tomadas y por eso nos encontramos en las medidas en las que nos encontramos. Probablemente haya más, como usted dice, para tratar de controlar la tasa de inflación dentro de Rusia. Fíjese que una de las medidas que se toman dentro de Rusia es el establecimiento. Cuando ocurre esto, como ya les coge escarmentados por el problema que tuvieron de default el año 98, suelen tomar como referencia muchos comercios dentro de Rusia el dólar o el propio euro de cotización para no estar dependiendo del valor. Pero claro, eso perjudica muchísimo el consumo interno, porque obviamente las nóminas siguen estando en rublos y el que tenga que comprar un producto cotizando en dólares y el rublo se ha debilitado un 15%, lo va a ver bastante mal. Y de hecho se debilitó más de un 30% durante 2015 el rublo contra el dólar, por no citar la disparatada bajada que tuvo durante 2014, el 16 de diciembre, si no me equivoco, se lo digo de memoria, pero creo que fue el 16 de diciembre cuando hubo un repunte bestial del dólar contra el rublo, una bajada muy muy fuerte en una sola sesión que yo creo que respondía
prácticamente a un ataque especulativo, porque desde distintos diferentes bancos probablemente. Pero efectivamente yo creo que las medidas tendrán que seguir siendo restrictivas para el control de inflación. Lo que pasa es que esto, fíjese que viene, y aquí está la clave, la economía rusa ahora mismo se ha visto muy perjudicada. De hecho, entró en recesión tras las sanciones durante el 2015, entró en recesión pese a que el 2014 los primeros trimestres tenía cifras positivas. Pero se ha visto muy perjudicada por factores externos, o sea, por factores que de por sí no indican una mala salud de la propia economía rusa a nivel interno, sino que se ve primero, pues como usted comentaba, restricciones en exportaciones. Previas a esas, las restricciones de acceso a liquidez por parte de los bancos rusos, como hemos visto. Entonces, yo creo que están muy orientadas a esto. Y de hecho, creo que además son algo, desde el punto de vista estratégico, bastante bien diseñado, porque primero tiene una dificultad de acceso a la financiación por parte de bancos rusos, como se hizo, acceso a mercado interbancario, incluso a servicios bancarios. El propio IBAN quedó vetado y propusieron hacer un código IBAN interbancario propio en Rusia. Pero eso ocurre justo antes de que meses después empiece a caer el petróleo. Entonces creo que son medidas que de algún modo estrangulan o asfixian a la economía rusa. Incluso diría que a la China, porque de algún modo también se trata de forzar si por alguna razón Oriente Medio, definitivamente Siria, cae en control de un gobierno más partidario del bloque aliado u occidental, probablemente implique negociaciones duras con China en cuanto se refiere al acceso a energía o a combustible, porque no hay que olvidar que China tiene intereses e infraestructura dentro de Siria y dentro de Irán. Entonces creo que ese es el principal problema que tenemos aquí latente, que termina 2015 y empieza 2016 con ese problema ahí. Sería una ingenuidad pensar que la guerra en Siria, el hecho de que estén metidos Reino Unido, Francia, al fin y al cabo OTAN, en definitiva, pero Turquía también interviene ahí. Tenemos Estados Unidos y tenemos además Rusia y China, que tiene presencia militar, pese a que todavía no ha disparado ningún cartucho, pero sigue estando ahí metida. ¿De verdad alguien piensa que esos ejércitos mundiales se están concentrando ahí por un problema de un ejército local, desorganizado, que no responde a ninguna infraestructura de ningún estado, etcétera? Es decir, un ejército islámico de verdad puede justificar la presencia de 5 o 6 potencias mundiales, las principales potencias mundiales ahí presentes? Yo creo que hay latente algo mucho más real, que es el interés geopolítico que tiene en la región y el control energético. Le conecto precisamente el problema de Rusia con el de Asia Central y también con el de China, porque veíamos en las últimas semanas un desplome, igual que se producía esa ruptura de un soporte detrás de otro del petróleo, tanto sea el de referencia en Europa como el de Estados Unidos, también lo veíamos en el gas natural. El gas estuvo por debajo de los $2 por millón de unidades térmicas británicas, ahora está en este momento cotizando en 2,35. El gas era una de las vías de escape de Rusia para poder venderle gas a China, aquel acuerdo que se hizo de 37.000 millones de metros cúbicos que al final China rompió porque, por otro lado, conseguía gas un 50% más barato de lo que Rusia le ofrecía. Precisamente China en ese sentido, ¿cuál es el papel que usted le da para el 2016? Y si cosas como la de hoy, es decir, que haya una reacción en cadena, además con una bolsa muy estrecha, una bolsa que no representa casi ni el 20% de todo el mercado de financiación dentro de esa economía de China. ¿Qué papel puede jugar dentro de, por ejemplo, de que las economías emergentes que dependen de una u otra forma, dependen de China, y por supuesto de mercados como el europeo? Y hemos visto en la cabeza de las pérdidas de índices como el DAX alemano a compañías que tienen intereses directos en China, es decir, compañías que dependen de alguna u otra forma de la demanda que les viene de allí. Sí, pues mire, son diferentes cosas las que se pueden tocar en ese tema y además es bastante interesante. Por un lado, el hecho de que haya tenido una bajada tan fuerte en el mercado de China, primero, no sorprende, y usted lo ha dicho, no tienen tanta liquidez como otras bolsas del mundo, por lo tanto son mucho más volátiles. Se comenta mucho su caída, la que ha tenido ahora como la que tuvo hace unos meses. Sin embargo, no se comenta la subida cuando usted mismo sabe que estaban mega infladas. Normal que cualquier analista que mirase un gráfico como ese sabría que la corrección posterior a un movimiento tan alcista tiene que ser una corrección dura, y de hecho no teníamos confianza absoluta en que recuperase ni el índice Shanghái ni el 300 que recuperase los niveles que habían perdido, obviamente por esa corrección dura que habían hecho y porque había muchísima subida. Pero en realidad yo creo que lo preocupante sería, por ejemplo, ver cómo si tanto en la ocasión anterior como en esta ocasión una bajada fuerte de la
de la bolsa china arrastra y de qué manera a índices como el S&P 500. Eso es lo que realmente nos preocupa más en ese sentido, porque es lo que usted mismo lo ha dicho. No es una bolsa con tanta liquidez como para influir en la renta variable mundial y, sin embargo, vemos que ocurre. Yo creo que influye en parte porque sigue siendo China, que es la segunda economía del mundo, y entonces no influye tanto en sí por el hecho de que baje la cotización de valores dentro de China, como lo que eso significa o las repercusiones que puede implicar eso para la inestabilidad política o mejor dicho, económica, porque política están bastante bien atados, pero económica en la segunda economía del mundo, que no hay que olvidarlo. Es China la segunda economía del mundo por detrás de Estados Unidos. Entonces, influye y mucho. Factores que pueden preocupar desde el punto de vista del sector financiero mundial cuando hay una bajada en China. Creo que es, por ejemplo, son el mayor tenedor de renta fija norteamericana, deuda pública americana por detrás de Estados Unidos. Tienen excesos de ahorro bastante grandes, por lo tanto, tienen muchísimas reservas de divisa, tanto dólares como euros, sobre todo dólares, por lo tanto pueden influir desde un punto de vista, si se ven arrinconados pueden empezar a quemar cartuchos y eso puede influir mucho en el mercado de renta fija a nivel mundial, que no es que esté precisamente bien. Usted ya seguramente habrá puesto al día a sus oyentes sobre cómo están los fondos que cotizan high yield de renta fija, de bonos de alto rendimiento, como más de alguno de ellos ya anunció suspensiones de pagos en Wall Street, y eso en sí preocupa porque lo anunciaron a mediados de diciembre. Ecos de mercado, además, aparte de que está ese ecos de mercado, también lo vemos en el día de hoy también con cédulas hipotecarias, de que ya está empezando a faltar la liquidez. Sí, por eso digo que es algo que al fin y al cabo preocupa, porque ¿a qué recuerda esto? A usted le recuerda igual que a mí, a 2009, o sea, años 2009 hubo suspensión de pagos de diferentes fondos de renta fija, y en este caso Stone Line Capital tenía suspensión de pagos, otras dos gestoras de Wall Street también tenían liquidación completa del portfolio que llevaban sobre bonos y renta fija. Entonces, son factores que anuncian eso, problemas de liquidez importantes. Si en este caso China tuviese algún problema que fuese a mayores en el futuro, vimos lo que hizo aumentar las bandas de cotización del yuan tras la caída que tuvo el mercado de China. Ahora ha estrenado este mismo día, durante la sesión de madrugada, ha estrenado las nuevas suspensiones por volatilidad que querían activar para evitar esta volatilidad. Suspendida el 7% de volatilidad, pero claro, la pregunta sería ¿hasta dónde habría caído la bolsa asiática si no hubiese una suspensión por volatilidad? No creo que demasiado, ¿no? Porque en España, por ejemplo, los métodos de suspensión por volatilidad los tenemos establecidos y no implican que por ello vaya a seguir cayendo después, sino que sencillamente es una pausa y se subasta para escoger cuál sería el más razonable de los precios después de esa bajada. Pero en definitiva creo que lo que preocupa es la repercusión que puede tener de por sí para la economía china, porque al fin y al cabo puede mover el mercado a nivel mundial. Y una cosa que también ha influido bastante, creo que hubo, y esta es una teoría personal que tengo yo, creo que hubo un rifirrafe entre Estados Unidos y China durante el 2015. Creo que el tema de no admitir el yuan como divisa de depósito por parte del FMI, pese a ser la segunda economía del mundo, aunque una moneda muy interventiva, la primera vez que se la rechazó aumentó las bandas de fluctuación el yuan, cayó la bolsa china, que estoy seguro que es por cierre de posiciones, salida de inversión de China en respuesta a eso, a un debilitamiento del yuan. Nadie le interesa tener dinero invertido en China si constantemente se va a debilitar la divisa, porque con una caída del yuan del 15%, del 20%, lo que hacemos es perder buena parte de la inversión que teníamos hecha ya durante el año en China en dólares, por ejemplo. Entonces es lo que el público inversor ve con ese debilitamiento del yuan. Y al fin y al cabo el papel que desarrolla China en esto, llegaron a sugerir también la cotización del lingote de oro en la bolsa de Shanghái, y a la bolsa de Shanghái al fin y al cabo depende del Banco Popular de China. Entonces, ¿qué quiere decir la cotización del lingote de oro en yuanes en la bolsa de Shanghái? Creo que es de lo que va todo esto, en definitiva, de un desafío por completo a la hegemonía del dólar. Porque eso es lo que está, seguramente usted también lo tendrá en mente por ahí. No le digo que esté de acuerdo conmigo, pero seguramente usted mismo admitirá que se está empezando a hablar cada vez más sobre el dólar y sobre su papel principal como divisa mundial. Y claro, el crecimiento, lo hemos visto hoy, por ejemplo, que la Reserva Federal de Atlanta ajuste a la baja el crecimiento, precisamente por debajo del crecimiento de 2014, que era el año de salida de crisis, y que veamos que hay un bloque como el caso de Rusia, que se atreve a alzar la voz en el panorama internacional y a plantearse militarmente en Siria. El caso de China, que ataque directamente con su yuan debilitándolo, ataque con quema de reservas que tenga en deuda pública norteamericana o en bonos norteamericanos, que pueda hacer daño al sector de la renta fija que está débil, y este tipo de cosas. Creo que lo que están mostrando es obviamente cómo cada bloque económico enseña los dientes en su terreno.
Y además con esa guerra de divisas que llevamos ya bastante años, tiempo, sí. de años, Sí. efectivamente, exactamente, es decir, llevamos varios años en ello. Pues, don Gonzalo, una última cuestión, porque dentro de las cuestiones que las hemos hablado, si le parece, en otro momento tenemos que hablar más en profundidad de los índices y de las bolsas, tanto de la europea como la americana, pero me ha dejado, desde luego, bastante inquieto con una de ellas, que es el sector energético, es decir, la importancia que tiene que sigamos los movimientos del petróleo y especialmente las consecuencias que tiene sobre las compañías cotizadas que dependen del precio del petróleo. Entonces, ahí en eso yo le quería preguntar por una cuestión que es, durante mucho tiempo las compañías energéticas formaban parte del portfolio de muchos gestores, sobre todo gestores conservadores, es decir, o con cierto sesgo conservador, porque había algo que era absolutamente intocable, como era la rentabilidad por dividendo, es decir, el dividendo de compañías como Shell, por supuesto como Chevron, como ExxonMobil, incluso algo que tenemos en España como es el caso de Repsol. Eso el que era tan intocable como era el dividendo, que también en las mineras lo hemos tenido y que se está renunciando a ello pues a marchas forzadas y sobre todo sin poca voluntad por parte de los gestores, ya que el dividendo era algo que imprimía carácter en estas compañías. Para el 2016 las energéticas se convierten ya en un producto de alto riesgo y pasan de esa escena que era antes de más o menos un producto no conservador, desde luego pues estamos hablando de acciones, pero sí de un producto más o menos que podía conservar valor en el tiempo y que aseguraba con esos dividendos que una rentabilidad positiva. Hombre, hay una cuestión clara y es que el crudo se le ha conocido como el oro negro y al fin y al cabo el oro es un valor refugio y por algo se le llamaba oro negro, porque se consideraba que el patrón crudo seguía existiendo ahí, incluso se valoraba la riqueza de las naciones en las reservas de crudo que tenían. Y en este caso además, ¿quién iba a pensar hace tan solo un año que se podía plantear un panorama en el crudo como el que estamos viendo actualmente, cuando incluso se estimaba que Estados Unidos sería el mayor productor de crudo en pocos años? En 2016-2017 se pondría ya como el principal productor de crudo. Por lo tanto, creo que desde el punto de vista, usted se ha corregido a sí mismo, pero ha dicho bien la primera vez. Yo estoy de acuerdo con usted. Era un sector conservador porque al fin y al cabo uno piensa, bueno, metámoslo en crudo porque incluso con inestabilidad en el panorama internacional, los últimos años, la última década, lo que hemos visto es un repunte del crudo cuando hay inestabilidad, no una bajada del crudo. De hecho, si hace 2 años yo le hubiese preguntado a usted un conflicto militar en Siria y el régimen de Gaddafi ha sido derrocado, ¿usted qué piensa? ¿Que el crudo ha subido o ha bajado? Usted me habría dicho, ha subido probablemente, porque habría pensado que obviamente habrían disparado la inestabilidad en la región. Sin embargo, estamos viendo que pese a todo estamos en los mínimos de los últimos casi 15 años. Entonces, creo que eso es importante. ¿Qué implica eso? Implica, primero, el primer factor, imprevisibilidad. O sea, no éramos capaces de prever ese panorama y, por lo tanto, tenemos que olvidarnos de que estas compañías puedan mantener una cotización estable que pueda darles a repartir beneficio tranquilamente entre sus accionistas de más largo plazo, porque probablemente lo que veamos sea que se dispare su volatilidad. Y entonces eso quiere decir que no será un valor para mantener en cartera desde ahora o de cara a alguien que durante mucho tiempo lo ha sido, está buscando, incluso usted lo decía, gestoras, que lo busque como un valor refugio. No creo que sea el caso. Eso sí, llegado a unos mínimos, obviamente, cuando veamos un crudo en $20, lo difícil será, incluso 19.50, difícil será que vayamos por debajo de esas cifras. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que un buen porcentaje de la cartera sí bien podría estar distribuida en este sector. De momento hay bastantes posiciones bajistas en lo que se refiere a coberturas en futuros de petróleo por parte de institucionales. Y eso lo sabemos por los saldos netos que se presentan en el COT, pero desde luego yo creo que el panorama, cuando veamos que se acerca en torno a los $20, será muy diferente y muy probablemente eso se verá reflejado en la cotización de las compañías de petróleo, como usted ha dicho, como Shell o como si vemos ExxonMobil o Chevron, muy probablemente también las veamos en $65 el título en el caso de Chevron. Entonces, creo que serán oportunidades de, si vemos cifras que no hemos visto en los últimos 15 años, pues obviamente momentos de debilidad para comprar a precios muy bajos, valores que seguramente más no podrán caer de los próximos años para acá. Y entonces sí será un valor conservador. Conservador en el sentido de que lo adquiriremos y esperaremos tranquilamente 1, 2, 3, incluso 5 años a que el barril vuelva a estar en $80 y hayamos hecho una rentabilidad bastante atractiva en nuestra cartera. Pues, don Gonzalo Bañete, nos quedan bastantes cosas encima de la mesa, pero las vamos a ir analizando, si le parece, en los próximos días. Ejecutivo de cuentas de Swiss Quote, don Gonzalo, muchísimas gracias. No, Javier, un placer y cuando usted quiera.
cuando enseguida le tendremos y, por supuesto, ya te digo, nos han quedado bastantes cosas encima de la mesa, pero de luego no nos vamos a aburrir en este comienzo. Sin duda, sin duda. Un abrazo y un placer. Felices Reyes también. Igualmente, que le traigan muchas cosas. Chao. Pues, hasta luego. Pues cuando son 55 minutos, 45 minutos, perdón, para las 7.